Ya escuchábamos y le comentaba acerca de esta solicitud que se hizo desde el Senado de la República para que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comparezca. Y es que, como usted sabe, quien debería de actuar autónomamente, pues interfirió en asuntos que no le correspondían, ¿no? Se puso a pedir, ¿no?, que se transformara el INE. Empezó a actuar más bien como un militante más, ¿no?, de partido político. Y esto pues no cayó bien, ¿no? Entonces se solicita que pues vaya Rosario, Rosario Piedra, que vaya directamente al Senado de la República, pues a aclarar, ¿no? A ver qué es lo que está pasando, qué está haciendo, por qué no está pues dedicándose a lo que se debe de dedicar. Para hablar acerca del tema, yo le agradezco, se encuentra en la línea telefónica Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Wendy? Buenos días. Pues sí, efectivamente, es impresionante cómo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en lugar de estar del lado del pueblo de México y defender, por cierto, a los mexicanos que lastimosamente se encuentran en la calidad de víctimas, ¿no? Ante tantos feminicidios, desaparecidos, asesinatos, en fin, ante tantas violaciones sistemáticas de derechos humanos, pues la CNDH no hace eso, sino se dedica a quedar bien con el presidente de la República y pues hemos resuelto en el Senado de la República, se aprobó ayer, efectivamente, citar a comparecer a la presidenta de la CNDH. Le ganó el orgullo, el sentir de militante. No sé qué haya pasado, senadora, no sé cómo vio usted. Pues mira, Wendy, ante una discusión nacional, ¿no? Hoy por un lado tenemos la visión del presidente de la República que quiere, digamos, destruir al INE, mermar al árbitro electoral, y por el otro lado, este lado de los ciudadanos que dicen yo defiendo al INE no se le toca. En esas dos visiones emerge la CNDH para ponerse del lado del gobierno. Y bueno, pues claramente hay un reclamo, ¿no?, de medios de comunicación, de políticos, de analistas, en el que lo que pues digamos, hubiéramos aspirado, Wendy, es a que la CNDH fijara una posición cuando la militarización, ¿no?, que dijera que, como lo dicen, por cierto, todos los organismos protectores de derechos humanos en el mundo, todos, y es que no se militarice un país. Ujú. Aquí, en lugar de pedir que no se militarice el país, pues la CNDH estuvo calladita. Es más, incluso en la pandemia nosotros hubiéramos aspirado como mexicanos que la CNDH reclamara las vacunas o reclamara los tanques de oxígeno, esta posibilidad de acceder como ciudadanos a un hospital. Y en ese momento, en la pandemia, mientras la gente buscaba medicinas, hospitales, respiradores, la CNDH estuvo callada. Entonces, pues claramente ha fijado, ¿no? Desafortunadamente, la presidenta de la CNDH ha fijado una posición más de partido que como presidenta de un organismo autónomo. Senadora, ¿qué implicaría que se presentara ante ustedes, ante el Pleno? Pues mira, vamos a definir el formato, bueno, en realidad lo va a definir la mesa directiva del Senado de la República, el formato, el día y la hora. Pero hay muchos temas a discutir. Entre otras cosas, esto que efectivamente ha hecho a propósito de, pues, de voltarse, digamos, estar del lado del gobierno, la no militarización, no haber dicho nada para no militarizar el país. Bueno, también un tema que se volvió una de las exigencias por las cuales la presidenta de la CNDH va a ir a comparecer, es que en lugar de defender a los menores de edad, defendía a los deudores alimentarios. Recordarás que presentó una acción de inconstitucionalidad para defender a los papás que no pagan alimentos, ¿no? En fin, ¿qué implica? Pues va a implicar una cantidad, yo diría, alta de preguntas y de exigencias por parte de los senadores. Ojalá y la presidenta entienda la trascendencia, lastimosamente, lo que ha hecho. Acaba de emitir esta semana, la CNDH tiene un consejo ciudadano. Esto es personas que de manera honoraria, o sea, sin sueldo, sin ningún, digamos, sin ningún otro afán, sino de servir a México, forman parte de ese consejo. Son 7, de los cuales 7 no estuvieron de acuerdo con la posición de la presidenta a propósito de lo que piensa del INE. Ujú. 7 de 7. ¿Qué significa eso? Bueno, pues evidentemente que no pueden estar todos mal y ella bien, ¿no? O sea, no puede ser que
todo lo que haga, o la mayoría de las cosas que haga, siempre estén en los medios litigándose, cuestionándose en el Congreso Mexicano, en el Estado de la República, porque la presidenta lastimosamente tomó la decisión de quedar bien con el presidente de la República y nada más. Pues a los mexicanos la CNDH nos cuesta más o menos al año, pagado por los impuestos de los mexicanos, 1,700 millones de pesos al año. Y pareciera que hoy se están gastando a lo absurdo, porque hoy no hay, digamos, una posición que beneficie, que apoye, que esté del lado del pueblo de México, y eso es justamente lo que se reclama. Y se ha conocido, ¿no? Que por muchos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues trabajaba con autonomía, ¿no? ¿Cuántos enfrentamientos no vimos en un pasado, ¿no? Entre la Comisión de Derechos Humanos y el Ejecutivo, ¿no? Precisamente por esta defensa del derecho de la ciudadanía. Porque esa es la naturaleza, Wendy, de la CNDH y de todos los organismos autónomos o de los organismos protectores de derechos humanos, no solamente en México, me refiero en el mundo. Deben de ser por naturaleza incómodos al gobierno, porque justamente para eso los creamos, para que defender a los mexicanos en contra de los errores del gobierno, ¿no? Lo que ahora ha hecho esta administración de la CNDH es quedar bien con el gobierno y obviamente va contra su naturaleza y genera este tipo de inconformidades sociales. ¿Para qué se crea la CNDH? Pues para decirle a la Secretaría de Gobernación, a cualquiera de los secretarios, incluso al propio presidente de la República, te estás pasando, te estás violando derechos humanos de los ciudadanos, estás excediéndote en tus atribuciones y frénate. Para eso es la CNDH. Y esta CNDH, en lugar de decirle eso al gobierno en turno y al que sigue, porque al final pues para eso son las instituciones, lo que hace es quedar bien, porque la señora Rosario Piedra tiene una historia personal, incluso familiar, ¿no? Del lado del gobierno. Por eso nosotros reclamamos siempre que hubiera digamos, sido impuesta por el gobierno. Incluso, recordarás, se reclamó cuando se hizo la votación que se tuvieron que robar 2 votos en el Senado de la República. Yo, mira, llevo 20 años en el legislativo, nunca había visto, he trabajado, bueno, desde pasante, Wendy, ahora soy senadora, pero desde pasante de la Facultad de Derecho he trabajado en el Senado, o en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Ciudad de México, en fin, nunca había visto que se atrevieran a robar 2 votos, ¿no? En una urna de una elección legislativa, lo hicieron para imponer a la señora Rosario Piedra. Y las consecuencias son estas, las consecuencias son que ella seguramente piensa que todo se lo debe al gobierno y nada le debe al pueblo de México. Rápidamente, senadora, me quedan ya 2 minutitos. Entonces, bueno, se estará delineando el formato. ¿Cuándo conoceremos la fecha de la comparecencia? El día de ayer se aprobó en el Senado de la República la comparecencia. Solamente habremos de esperar que la mesa directiva del Senado resuelva día, hora y formato. Perfecto. Y la segunda, no sé si usted estaba viendo la mañanera hace ratito, Sí. pero pues le escuchamos un nombre. 2 veces, ¿no? Sí, ya me Sí. tiene una, digamos que yo soy clienta frecuente, clienta frecuente de la mañanera, sí, hoy 2 veces el presidente. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Lastimosamente, desde la mañanera, con todo el poder del Estado, ataca a la oposición. Ojalá y el presidente hubiera entendido que debería comportarse como un estadista y no como un candidato en campaña. Pues senadora, algo más, 1 minuto para cerrar. Agradecerte, Wendy, y por supuesto decirte que vamos a estar siguiendo, defendiendo, porque lo he dicho en el Senado y lo digo ahora en tu programa. Yo represento a millones de mexicanos que están cansados de este gobierno ineficiente y corrupto, y por supuesto que las cosas pueden ser mejor y podemos tener mejores gobiernos. Te mando un abrazo. Igualmente, senadora, muy buen día. Buen día. Gracias, la senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Pues vamos a estar atentos, por supuesto, para ver cuándo es citada la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, para que comparezca, ¿no? Y diga por qué pues está pues tomando partido en un asunto que no le correspondería, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice.